A continuación, les compartimos algunos anuncios abiertos a la comunidad. El Pabellón de las Bellas Artes de la Universidad Católica Argentina inauguró el jueves 1 de julio Giancarlo Pupo, Retrospectiva, una selección de pinturas, retablos, esculturas e instalaciones del reconocido artista y arquitecto. La exposición, curada por Cecilia Cabanag, podrá visitarse hasta el 23 de julio con entrada libre y gratuita. ¿Elegir una carrera está siempre relacionado con la vocación? Las especialistas en orientación vocacional de la UCA nos dieron su mirada. Sofi, bienvenida a Punto Convergente. Gracias, muchas gracias por la invitación. No, por favor, un placer. A ver, Sofi, ¿qué te parece si le contamos a las personas que están del otro lado mirando y empezamos por la definición, ¿no? ¿Qué es para vos una profesión y qué es para vos una vocación? Bueno, mucha gente se confunde a veces, ¿no? Y a veces mismo uno cuando habla, a veces, pero vocación es una cosa y profesión o carrera, ocupación son otros conceptos, ¿no? Acá me parece que es importante poder distinguir. La vocación tiene que ver con un aspecto del mundo interno, ¿no es cierto?, de uno. Y lo que es la elección de una carrera, digamos, va a tener que ver con eso, pero la vocación es mucho más amplia, ¿no es cierto? Y la profesión tiene que ver con una construcción social que se crea, ¿no es cierto? Pero, digamos, nada tiene que ver con la vocación en sí. La vocación es lo que le da sentido a ese hacer o quehacer profesional o ese quehacer ocupacional, ¿no es cierto?, que hace una persona, que luego se dedica a la persona. Pero bueno, la vocación tiene que ver con eso, ¿no? Con el sentido. Es un proceso personal que se construye a lo largo de la vida y que se va transformando permanentemente, ¿no? Justamente tiene esta dimensión que yo digo más bien dinámica, porque no es que uno elige, no sé, ser contador público, trabajar en la misma empresa toda su vida y hacer lo mismo toda su vida, ¿no? O sea, la persona va cambiando, los intereses van cambiando, las motivaciones, ¿no es cierto? A veces surgen oportunidades, obstáculos en la vida, experiencias distintas que hacen que uno también va creciendo, va adquiriendo más experiencia y va queriendo hacer otras cosas también. Entonces, digamos, yo siempre le digo a los chicos cuando hacemos un proceso de orientación vocacional que el LIC, ¿no? O sea, la licenciatura, el título va a ser como el puntapié de ese inicio, en ese proceso, en ese proyecto de vida que empiezan a elaborar, ¿no es cierto? Uno lo empieza a construir. Pero bueno, la vocación tiene que ver con muchas más cosas. El día de mañana tiene que ver con el rol que uno ejerce en la sociedad, ¿no es cierto? Yo soy psicóloga y ejerzo este rol, esa es mi función social, ¿no es cierto? En el ámbito sí, social, vincular con otros, pero también soy mamá, es otro rol que ejerzo y que elijo. Por dar un ejemplo, ¿no? También uno puede desarrollar también la vocación a través de hobbies. Mucha gente después, ¿cuánta gente ha pasado? Y tengo un montón de ejemplos que terminan trabajando o ejerciendo, ¿no? Una función en la sociedad a través de un hobby que empezó como un hobby y bueno, se transformó en su actividad, ¿no es cierto?, diaria. Hiciste mucho hincapié en el tema de la vocación y la formación. ¿Cuándo empieza una persona a gestar o a tener su vocación? ¿Se aparece de la nada a partir de la exploración o también a partir de las experiencias internas vividas, por ejemplo, en el seno familiar? Interesante tu pregunta. La vocación muchos también piensan o tienen esa creencia de que es algo innato, ¿no? O algo que se hereda. No, no es así, es algo que se va construyendo en el interjuego con otros, en el vínculo con otros, en la familia. Está muy vinculada con la cuestión identitaria, ¿no? Es decir, con la identidad, a partir de quién soy yo, quién fui en el pasado, ¿no? Siempre hablamos de la identidad en el pasado, en la infancia, en la actualidad. Bueno, yo me proyecto y pienso en quién quiero ser. Hay cosas que van a seguir, ¿no es cierto? Intereses que perduran y otros que por ahí van sufriendo modificaciones, porque uno va cambiando, ¿no es cierto? Y bueno, esto también que decía, a partir también del contexto sociocultural en el que uno nace, en el que uno va, digamos, viendo cosas y desarrollándose como persona, tiene mucho que ver con la identidad y con la personalidad, justamente, ¿no?
Como padres o como docentes, ¿no? ¿Qué tendríamos que fomentar o brindar a esas personas que tenemos en nuestro vínculo cercano para que puedan ir descubriendo esa vocación? Yo lo veo cuando te escuché hablar, yo me imagino mi nene, ¿no? Mi nene, yo ya le veo determinado, no quiero encasillar, ¿no? Pero vos ya lo ves, que le gusta más una cosa que otra. Uno trata de ofrecer variedad, ¿no? Pero ¿qué hay que hacer en ese caso? También en nuestro rol como docentes, ¿no? Al tener adelante muchos chicos y estudiantes que están terminando de formar y viendo para dónde encararse, ¿no? ¿Qué deberíamos hacer nosotros en ese rol? Es una pregunta muy interesante, me parece bueno plantearlo. Por un lado, yo creo personalmente que está bueno como adultos, ya sea en el rol de padres o docentes, el poder registrar ese talento, ¿no? Esa habilidad que tiene esa persona, poder registrarlo, poder decirle, ¿no? Apuntalarlo en eso, por lo menos para que lo reconozca. Pero también muchas veces nos quedamos en eso y nos olvidamos de otras áreas en donde por ahí tienen que trabajar más o lo tienen que fortalecer. Y eso tampoco es algo que me parece que hay que dejarlo de lado, ¿no? Porque después de repente tenemos adolescentes o jóvenes que quieren estudiar, no sé, arquitectura y de repente dicen, sí, me interesa mucho, pero siempre me dijeron que soy muy malo en las matemáticas o no tengo habilidad para esto, ¿no? Uno se va creyendo, ¿no? Todo también lo que nos van diciendo, lo vamos incorporando a nuestra forma de ser. Entonces, me parece que eso no tiene que ser un obstáculo para que esa persona, si realmente hay un interés genuino por estudiar esa carrera y se piensa como profesional el día de mañana ejerciendo en ese ámbito, bueno, hay que ayudarlo y en todo caso lo que va a implicar es mayor tiempo de estudio, mayor esfuerzo, pero lo que siempre digo a los jóvenes es también esto. Algunos quieren, no sé, elegir, dicen, no, abogacía me gustaría, pero es una carrera muy tradicional, o hay muchos abogados, o hay muchos psicólogos. Bueno, no tienen que pensarlo de ese modo, tienen que pensarlo, digamos, en función de los intereses, porque si no hay un interés genuino que acompañe esos 4, 5, 6 años de carrera, la motivación va a descender y no la van a terminar. Entonces, en definitiva, lo más importante, me parece, o una de las cosas más importantes es los intereses. Pero otra cosa que me habías preguntado, como padres me parece que, bueno, ejercemos el rol de padres durante toda la vida, ¿no? Y tenemos que acompañar a nuestros hijos y cómo se acompaña, ¿no? No es lo mismo acompañar a un niño que a un adolescente o que cuando ya es un adulto. Mismo los adultos, me parece, ¿no? A veces cuando queremos cambiar de trabajo o tenemos otras inquietudes, lo conversamos con nuestros propios padres, ¿no? Entonces, siempre que los jóvenes se sientan acompañados y que tengan ese rol de referentes de los padres es importante. Acompañarlos dándoles, para mí, es importante un espacio al diálogo y sobre todo la escucha. Escuchar cuál es la preocupación de ese joven, cuál es la inquietud, qué es lo que lo intriga, lo motiva. Escuchar su deseo y no anteponer el nuestro, ¿no? Esa palabra que acabas de decir es clave, su deseo, porque muchas veces el mandato familiar pesa, ¿no? Sobre todo al momento de elegir una carrera. Hay chicos que, no sé si te pasará en el área que vos te manejás, que no, abuelo abogado, por poner un ejemplo, ¿no? Papá abogado, papá médico, es como que yo tengo que seguir ese camino. ¿Influye mucho eso en la elección de la carrera? Y en algunos casos sí, esto es algo prehistórico, me parece, y hoy en la actualidad también se sigue observando, ¿no? Hace poco tuve una entrevista con una chica que había elegido medicina y un poco me había contado que bueno, venía de una familia de médicos. A ver, me parece que también es algo natural, que bueno, cuando uno viene mamando, ¿no es cierto?, y escuchando y vivís en una familia de médicos o de abogados, como decías vos recientemente, y bueno, son cosas, es lo conocido, ¿no? Entonces es por ahí lo más cercano. Ahí también una cosa importante como padres es fomentar la búsqueda, ¿no? Digamos, que ellos puedan buscar información de las opciones de carreras que tienen, que puedan escucharse a ellos mismos, esto que te decía, el deseo que tienen. Y como padres también ser flexibles, ¿no? Porque esto también pasa mucho, me parece. Estamos muy acostumbrados que en otras épocas eran las carreras tradicionales y las carreras largas. Bueno, hay que escuchar y ver también y ser flexibles a que a lo mejor hoy existen otras modalidades de formación con carreras que tienen otro grado de duración. Hay padres que por ahí, no sé, carrera de música, le viene el hijo con la carrera de música o de diseño. Y bueno, por ahí les llama la atención. Pero bueno, hay que también poder ser flexible y aceptar que si ese realmente es el deseo del hijo, bueno, también es importante escucharlo. Eso que mencionás me pasó la semana pasada, no voy a contar el ámbito y el ambiente, ¿no? Volvía del trabajo, digámoslo así, viajando, y un chico que se ve que le fue mal en un examen, le estaba contando por teléfono a su madre que le había ido mal,
Y se lo notaba angustiado y él decía como que me cuesta, y yo lo hablo con mi hermano, supongo que era, y él me explica, pero no me va. Entonces él en un momento le planteó por la llamada por teléfono a la madre, le dijo, pero ¿existirá la posibilidad que yo deje de estudiar esta carrera? ¿O hay otras cosas más cortas? Y ahí se escuchó por teléfono el grito de la madre, ¿no? Bueno, no te enojes, le decía al nene, ¿no? El chico ya a nivel universitario. Entonces yo lo escuchaba y digo, pobre chico, estaba angustiado, y ahí creo que pasa un poco lo que vos mencionabas recién, de escuchar cuál es la necesidad o la inquietud o lo que no quiere hacer. Y a veces ese mandato familiar es como, no, tenés que estudiar, porque yo estudié, porque tal estudió. Y hoy el mundo me parece que cambió, ¿no? Bueno, eso es un tema. A ver, yo tengo 38 años, ¿no? Pero inclusive pensando en mis padres, en cómo eligieron en su momento y demás, la sociedad cambió, ahora los cambios cada vez son más vertiginosos y se dan más rápido, ¿no? He escuchado a varias personas que dicen que mismo el tema de la tecnología, ¿no? Ha cambiado y ha revolucionado todo, incluso la pandemia. Eso no nos tenemos que olvidar. Yo tuve chicos que tuve que orientar en la época de pandemia y bueno, el contexto socioeconómico y cultural e histórico en el que una persona tiene que elegir, ¿no?, una carrera para estudiar o pensar en su vocación, marca y también es importante tenerlo en cuenta. Porque si no, estamos pensando, digamos, erróneamente, ¿no? Entonces, pero bueno, respecto a eso, también es importante que los padres puedan entender y ser flexibles, que bueno, uno puede equivocarse en la elección de una carrera y volver atrás y volver a repensarse, ¿no? Y hacer este ejercicio de, bueno, a ver, ¿qué me pasa hoy? A lo mejor esa carrera la elegí en su momento por determinados motivos y hoy estoy pensando en otras cosas. ¿Es viable? ¿Es posible? Otra cosa que digo también que es importante... Que experimentar no está mal. No está mal. Y es mejor el que arriesga que el que no. Porque un joven que para mí, ¿no?, que no estudia o no trabaja es un joven en riesgo. Entonces también es importante fomentar esto y bueno, lo que te iba a decir es que el estudiar también, esto se capitaliza, no es que uno estudie una cosa y dice, uy, ¿para qué me puse a estudiar si no voy a seguir? Es tiempo perdido. Nada es tiempo perdido. El estudiar nos ayuda a pensar de manera crítica, genera, digamos, que los jóvenes sean más creativos, nos vincula con otros, ¿no es cierto? Lo social es muy importante, lo demostró la pandemia. Entonces, digo, genera un montón de otras cosas, ¿no? Nos enriquece a nivel personal y bueno, a nivel también mental y cognitivo, ¿no? En una entrevista dijiste que la vocación implica cumplir una función social. ¿A qué te referís con eso? Bueno, que una de las dimensiones, por así decirlo, de la vocación tiene que ver con eso, obviamente. Uno elige una carrera en función de una reflexión vocacional, digamos, que hace, ¿no? O sea, siempre decimos es importante tomarse el tiempo para pensar cómo soy, quién soy, hacia dónde me dirijo, cuáles serían mis metas, qué es lo que anhelo en la vida, dónde me imagino trabajando, qué me imagino haciendo, cuáles son mis intereses, en qué cosas reconozco que soy habilidoso o habilidosa, cuáles son mis valores, porque en función de mis valores también elijo qué estudiar y dónde, ¿no? Que la idea es que tenga que ver con mi forma de ser, conmigo. Entonces, la vocación le da el sentido de ese quehacer profesional. La función social tiene que ver con esto. Digamos que a través de nuestra profesión o nuestra ocupación o el oficio que hagamos, uno, digamos, cumple un rol social y yo aporto a la sociedad, digamos, me permite desarrollar estos intereses o habilidades que yo tengo con los otros, ¿no?, con los demás. ¿Son muy chicos los jóvenes en cuanto a edad para ya elegir la profesión con la cual quizás se tengan que dedicar el resto de su vida? O que, a ver, pusimos el ejemplo recién que el que experimenta no le gusta y cambia, que está muy bien. Pero no son muy jóvenes para decir, vienen de quinto año, en un contexto muy particular, decir, bueno, voy a elegir esto y ya me meto en mi carrera. Yo creo que hay de todo. Tiene que ver, me parece, con una cuestión madurativa, personal, ¿no es cierto? Está aquel que por ahí
no le cuesta tomar la decisión, que es una persona responsable, ha logrado cierta autonomía, entonces puede decidir de manera, ¿no es cierto?, autónoma, personal. Y está que aquellos otros jóvenes que por ahí sí, ya a los 17, 18 años todavía uno los ve un poco inmaduros, que les cuesta aceptar y asumir responsabilidades. Sí, y me parece que en esos casos es importante respetar el tiempo de maduración de cada chico. Y me ha pasado, a veces hay que hablar con los padres, ¿no? Por ahí es el padre el que quiere que ella elige, por ahí no está preparado. O hace una elección, pero bueno, sabiendo que la puerta está abierta para luego cambiar a otra cosa. Y esto es permanente. Yo hoy soy licenciada, después hice una carrera de especialización, pongo un ejemplo, ¿no? A lo mejor el día de mañana hago un doctorado, a eso me refiero con la vocación, que es un proceso que vamos descubriendo y vamos construyendo a lo largo de la vida. Seguramente si vos te pones a pensar en vos también, empezaste desde un lugar, después cambiaste para otro lado, tenemos que pensarlo como un camino ascendente y en circular, no algo vertical y que empiezo acá, termino allá toda mi vida, me encasillo. Más hoy, con la cantidad de opciones de carreras que hay, con la cantidad de trabajos nuevos que van surgiendo, de acuerdo a las necesidades de la sociedad. Hoy hay un montón de carreras cortas, o de carreras nuevas, que antes eran una especialización y hoy las han hecho una carrera, ¿no? Está todo el tema de la inteligencia, de la ciencia de datos, de carreras de diseño, bueno, que hay que tenerlo en cuenta. Sofi, muchas gracias por tu tiempo, por tus palabras y por el mensaje, tanto para padres como para jóvenes, al momento de elegir su profesión y su vocación. Bueno, muchas gracias a ustedes. Muchas gracias por habernos acompañado en otro programa de Punto Convergente TV. Nos vemos la próxima semana.